Sé lo que estáis pensando, ¿eh? Vaya titulito. Pues como Groucho Marx, pues tengo otro, ¿no? Numancia-Roma, culturas enfrentadas. Este sí que mola, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De culturas enfrentadas y de ideas enfrentadas. Mirad, cuando llegué hace más de 20 años al yacimiento arqueológico de Numancia, yo tengo una imagen grabada, de las pocas, ¿no? Porque ya ha llovido bastante, que es la de una conversación que tuvo Alfredo Jimeno, el director del Plan Arqueológico, mi maestro y ahora amigo, con dos señoras del pueblecito de Garray. Garray es el pueblo que está justo en la ladera del actual yacimiento de Numancia. Esas señoras le preguntaban a Alfredo que si se podían considerar descendientes de esos míticos numantinos. Claro, Alfredo decía, bueno, si los numantinos se suicidan, ¿no?, antes de caer y someterse al poder de Roma, pues no tenéis filiación genética posible. Pero lo interesante es que sí que tenéis un elemento de unión. El elemento de unión es el paisaje, es el territorio. Piséis la misma tierra que esos numantinos la pisaron hace más de 2300 años. El sol amanece por el mismo Moncayo que amanece hace 2300 años. Por tanto, de cómo las gentes se han asentado en este territorio y los diversos modelos de poblamiento vamos a hablar. Hablaremos del territorio que se conoce como la antigua Celtiberia. Diríamos que provincias de Teruel, Cuenca, Guadalajara y Soria. Ese plano lo estáis viendo muchos días a día de hoy. Es el plano de la España vaciada. Y quizás en esta charla encontramos algunas de estas claves y porqués de ese vaciamiento, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de poblamiento, hablamos de una expresión cultural más. Cada pueblo proyecta su ideología en las maneras tan diversas de hacer la guerra, la filosofía, la cultura, y el poblamiento es una cosa más, es decir, porque cada uno plasma esa ideología. También hay que decir una cosa, el pasado, por ser pasado, no significa que es peor que el presente. Solo es una cosa, solo fue distinto. En nuestro pasado están las raíces de todo nuestro modelo actual. Por tanto, menospreciar ese pasado al final es no entender lo que somos actualmente. Por tanto, lo que haré será una comparativa de dos modelos de poblamiento. El poblamiento celtibérico tiene de interesante que es el primer momento de poblamiento estable en este territorio, en toda la historia, las primeras ciudades y pequeños pueblos. Los celtíberos se asentaron de manera sostenible y equilibrada, en contraposición con lo que llega después de la conquista y el mundo romano. Una ideología que viene de fuera, donde se van a apropiar del territorio, lo van a transformar a su antojo, y veremos que esa transformación, llegado a cierto momento de crisis, va a generar problemas. Bueno, pues claro, parafraseando la vida de Brian, ¿no? ¿Qué nos han dejado los romanos, ¿no? Aparte de un importante legado cultural, el derecho, la filosofía, etc., nos han dejado acueductos, teatros, anfiteatros, baños públicos. Hay que decir que toda esta monumentalización del mundo romano tuvo un coste. Se tiene calculado que a finales del siglo I después de Cristo, el porcentaje de esclavitud en el mundo romano rondaría el 60% de la población del imperio. Claro, ¿quién hizo las pirámides? ¿Quién está haciendo los estadios en Qatar? Bueno, son buenas preguntas, ¿no? En el territorio en el que nos vamos a circunscribir voy a hablar simplemente de tres ciudades celtibéricas que van a ser reocupadas, ¿no? La ciudad de Numancia, la de Tiermes y la de Usama, ¿no? Numancia, Usama y Tiermes. Son ciudades que son conquistadas, son destruidas y posteriormente vuelven a ser pobladas por el mundo romano, tanto por indígenas que asumen la ideología del invasor como por itálicos. Bueno, pues vemos perfectamente que esas ciudades son repobladas, hay un potente ciclo de urbanismo, se monumentalizan muchas de ellas, donde la extensión de la ciudad primitiva llega a duplicarse o a triplicarse, lo que lleva también a un duplicamiento, ¿no?, de la propia población. Y vemos que son ciudades que están siempre asociadas a vías fluviales, a ríos, ¿no?, el Duero, el Lucero, el Pedro, etc., pero que en todas esas ciudades llega un momento donde van a tener problemas y van a tener que ir a buscar agua muy lejos. En el caso de la ciudad de Usama, a 8 kilómetros, al nacimiento del río Pedro. Eso conlleva, evidentemente, transformar el territorio, ¿no? Crean embalses, crean acueducto. El acueducto, cuando hablamos de acueducto, no es el de Segovia normalmente, ¿no? Son canalizaciones que llevan el agua con pendientes idóneas, requieren ingenieros, evidentemente, de una tecnología muy avanzada, y llegan incluso a horadar la propia ciudad por dentro. Lo que vemos es el horadamiento de la ciudad, ¿no? Luego, con un registro, se subía el agua, habría canales para distribuirla. Lo mismo pasa en Usama. En Usama tienen dos acueductos, uno de 1 kilómetro y otro de 20. Van a la cabecera del río Ucero, a un sifón que vierte más de 200 litros al minuto. Por tanto, ¿qué vemos? Pues que seguramente se sobrepasa el límite para la gente que lo habitaba y se tienen que traer el agua de fuera. Eso también conlleva cierto grado de monumentalidad.
hablamos de que las élites de estas ciudades ya no viven en casas normales, viven en casas como la que vemos de 800 metros. El concepto de metro cuadrado igual a riqueza en este territorio lo impone el mundo romano. Luego también hay un elemento interesante. El mundo romano lleva a cabo un modelo en el cambio económico. Las sociedades celtibéricas eran sociedades básicamente ganaderas en esta tierra. Pero el mundo romano cambia el modelo a partir de Octavio Augusto, incide en los modelos agrícolas. Claro, el mundo agrícola entiendes que un metro cuadrado da más riqueza, es más productivo, ¿no? Pero también es una manera de pacificar el territorio. Dicho de otra manera, les quitaron las espadas y les dieron azadillas. ¿Por qué? Porque, bueno, al final la gente ociosa suele dar problemas, ¿no? Y los celtíberos, como eran ganaderos, tenían mucho tiempo libre, ¿no? 200 o 500 ovejas, 3 perros y un pastor. Por tanto, los numantinos, los celtíberos en general, se dedicaban a labores que se van a oponer al mundo romano. Esto lo resume muy bien la famosa frase medieval de la regla de los monjes benedictinos, esa frase del ora et labora, ¿no? Del reza y trabaja. ¿Qué significa? Pues no molestes. Es decir, cuando estás rezando estás en un mundo que no es el tuyo y cuando estás trabajando estás a lo que tienes que estar. Normalmente a las élites lo que le da problemas es la gente ociosa, y más si tiene hambre. Si queréis podemos ir al actual barómetro del CIS, ¿no? La principal preocupación de los españoles es el paro. Es decir, que en lo sustancial tampoco hemos variado tanto. Pero hay que decir que ese cambio de modelo económico no fructifica bien. ¿Por qué? Porque tenemos territorios, muchos de ellos por encima de los 1000 metros de altura. En Numancia 1100, en Tielmel 1230. ¿Qué quiero decir? Que teóricamente tierras buenas son las que están al lado de los ríos, pero los ríos se desbordaban. Generaban humedales, zonas de encharcamiento. Cuando yo voy en octubre a intentar roturar esa finca, tengo medio palmo de agua, no puedo roturar. ¿Qué me veo obligado a hacer? Deforestar zonas por encima de 1100 metros. Y empiezo a arar. Ese es el entorno de Numancia en la actualidad. La zona despoblada, la zona, perdón, a la que le quitaron los árboles, ¿no? Y vemos que en la actualidad hay 4 fincas de labor cultivables. Es decir, hoy es improductivo, con fertilizantes, con arados modernos, etc. Imaginaros hace 2300 años. ¿Qué hace Roma? Pues generar seguramente un modelo ineficaz para adaptarse a su propio territorio. Tan es así que vemos que en estas ciudades van a empezar a deshabitarse a finales del siglo II después de Cristo. ¿Qué sucede? Que cuando el imperio es muy pujante, si yo tengo necesidad de cereal, me traen 200 carretas de donde sea. El problema es cuando el imperio da síntomas de crisis. En vez de 200, aparecen 40. Uy, uy, uy. Entonces, vemos ese proceso paulatino de desaparición de la población. Estas son las ciudades celtibéricas repobladas por el mundo romano que tenemos a finales del siglo II, en torno a 20 en el territorio, y con la crisis del Bajo Imperio en el siglo IV quedan 3. Usama, Ursao y Turiaso. ¿Qué quiero decir? Que el mundo romano lo que va a hacer es imponer un modelo que fue poco eficaz para el territorio, aun teniendo toda la tecnología. El problema es que cuando el mundo romano da síntomas de crisis, paulatinamente ese modelo no funciona y el territorio empieza a deshabitarse, llegado hasta tal punto que, como vemos, no queda prácticamente nada a finales del siglo IV, inicios del siglo V. El tema es, bueno, ¿qué teníamos antes, no? Pues quizás lo más interesante de la cultura celtibérica es que van a ser los primeros grupos humanos que se asentaron de manera continuada en el territorio. Esto no significa que antes no hubiese gente, claro que había, tenemos poblamientos neandertales del 40.000. Tenemos gente del Paleolítico, Neolítico, campos de urnas, cazadores-recolectores, la Edad del Bronce. El tema es por qué esa gente que sabía que era el mejor sitio, en el caso de Numancia, alrededor de Numancia hay 30 asentamientos, de etapas previas. ¿Pero por qué no se sientan? Pues porque no pueden, por 2 factores. Había un factor climático, hacía más frío, y estamos hablando de Soria, Cuenca y Teruel, y otro factor que es tecnológico. No tenía la tecnología necesaria para pasar allí un invierno. Dicho de otra manera, coged un hacha de piedra y poneros a cortar árboles, o un hacha de bronce. Bueno, pues ¿qué factores cambian para que el poblamiento estable se produzca? Hay 2. El primero, el más importante, la tecnología del hierro. Desde el Valle del Ebro, los fenicios, en el siglo VII, introducen, finales del 8, inicios del 7, la tecnología del hierro. Claro, hace un hacha de hierro. Bueno, lo del chiste del vasco y la motosierra, ¿no? ¿Y este ruido para qué sirve, no? Pues exactamente es esa idea. Las hachas de hierro de los celtíberos son exactamente las mismas que las nuestras. Es decir, que hemos mantenido ese modelo. Pero además tenemos documentado un cambio climático hacia más favorable. Es decir, tengo más tecnología, menos frío. Pues estos grupos empezaron a probar si se podían quedar a vivir. Y se pudieron quedar a vivir. El primer modelo que fructifica es el que se conoce como el de la cultura castreña, ¿no? Pequeños asentamientos en zonas altas, economía ganadera, donde lo que llama realmente la atención
son las imponentes murallas. Quiero decir, para un hábitat donde tengo 10 casas que vivirían 40, 50 o incluso hasta 200 personas, me plantan una muralla de 4 metros de ancho y 8 metros de altura. Pero son como las de Micenas, ¿a dónde vais? Pues evidentemente la muralla es un elemento defensivo que nos habla de competitividad territorial, evidentemente, pero también es un elemento de demarcación territorial. Le están diciendo al resto de los grupos, mira la que he liado, que me voy a quedar aquí a vivir para siempre. Es el mensaje que están mandando. Además, la muralla es un elemento de cohesión social. ¿Por qué? Porque se hace entre toda la comunidad. Y luego, otro elemento de cohesión social era el hierro. Quiero decir, los momentos previos, es decir, el bronce, generar bronce necesita de una aleación de dos minerales que nunca aparecen juntos, cobre y estaño. Entonces, quien controla esas redes de producción y quien fabrica y esas redes comerciales genera élites, genera jerarquías, ¿no? Yo tengo esto, lo redistribuyo y, por tanto, soy más poderoso. Pero el hierro es un poco lo de Colt con el revólver, ¿no? Desde que se fabrica el revólver se acaban las desigualdades sociales. Bueno, pues esto parece, el hierro es abundante en toda la península ibérica, por tanto, una vez que tiene la tecnología, todo el mundo se puede hacer un hacha, una espada o una lanza de hierro, ¿no? Ese modelo vemos que fructifica porque se va multiplicando, hasta que a finales del siglo IV se crean ciudades-estado como las que hemos mencionado. La ciudad-estado no es solamente la ciudad en sí, luego hay una serie de pequeños asentamientos diseminados, ¿no? Elementos que controlan el vial de comunicación, salinas, humedales, etc. Y este modelo, si nos introducimos en él, pues vemos que evidentemente hay muralla, hay conflictividad, pero cuando vamos a las casas siguen siendo las mismas que en épocas anteriores. Este modelo de casas se hizo durante 700 años. Si no cambiaron fue porque no quisieron. Esta gente viaja desde el Mediterráneo, por el Mediterráneo desde el siglo IV a.C., ¿no? Casas de entre 35 y 50 metros cuadrados. Claro, la gente, esa es una casa de Numancia, cuando entra en ella nos dice, oye, vaya casa más pequeñita, esta es la casa del pobre, porque vienen de otra casa de 80 metros, que es romana. Volvemos a esa idea. No, es que aquí no vive un romano, aquí vive un numantino. La riqueza de esta familia no está dentro de la casa, está fuera de la ciudad. La riqueza es el ganado. Evidentemente, la casa expresa otra ideología, expresa una ideología de funcionalidad. De hecho, esa idea de metro cuadrado es igual a riqueza, bueno, pues nosotros la hemos mantenido. Todos lo asumimos. Pero también tenemos nuestro pequeño gen prerromano, ¿no? Cuando necesitamos ocio, ¿qué hacemos? Pues cogemos una caravana de 4 metros cuadrados, metemos a los niños y nos vamos un mes por ahí. Es decir, que todavía mantenemos, en cierta manera, esa idea, ¿no? Ese gen prerromano. Bueno, pues casas donde son muy funcionales. La primera estancia, quizás, para este tema es lo más interesante, una bodega para guardar y conservar los alimentos. Y una primera estancia que es la que más luz diurna recibe, por tanto, donde se desarrollan las actividades productivas. Molinos, telares. Mirad, en los molinos que hemos analizado en Numancia, más de la mitad de ellos solo muelen un único elemento, solo muelen bellotas. Claro, la gente dice, ahí va la bellota. ¿Por qué? Porque hoy la bellota lo asociamos al cerdo y al jamón bueno, con razón, evidentemente. Pero la pregunta no es qué es la bellota para nosotros hoy, es que era hace 2300 años para un numantino. Pues ¿qué era? Era lo que había, lo que le daba a su territorio de manera natural. De hecho, las analíticas paleoambientales que tenemos nos indican un territorio densamente poblado de bosques, que se fundamenta en especies como el pino, el roble, la sabina y la encina. ¿Y el roble y la encina qué nos dan? Pues bellotas. Pues es lo que hay y es lo que se come, es lo de las lentejas. Si quieres te las comes y si no las dejas. Curiosamente, bueno, no me voy a centrar mucho en esto, la bellota tiene un 20% de proteína más que las actuales, ¿eh? Pero también en los molinos hemos encontrado trigo, cebada y centeno, que seguramente era importado del territorio vaceo, donde sabemos que los vaceos, el Duero Medio, importaban el cereal en botes a vela por el río Duero. Es decir, que el Duero era navegable, hoy no lo es. Fijaros. Y bueno, pues sabemos que el trigo y la cebada y el centeno se lo comerían seguro, pero el trigo no. El trigo nos dicen, bueno, nosotros en los molinos ha aparecido malteado. El trigo malteado solo sirve para hacer una cosa, que es cerveza. Y esto refuerza la cita que conocíamos del historiador Paulo Orosio, que señalaba que los numantinos, antes del combate, ingerían un brebaje de sabor áspero, pero que les daba calor y fuerza embriagadora, y que este jugo provenía del fermento del trigo y que se llamaba caelia. Es decir, que tenemos hasta la marca de la cerveza numantina, ¿no? La caelia. Esto también nos indica que los numantinos inventaron la pócima antes que los galos, ¿no? Pero claro, yo para conseguir cerveza, ¿qué intercambio? ¿Lana? No. Yo la lana la meto al telar, le doy el valor añadido de la mano de obra. Y esa prenda que obtengo es la que voy a intercambiar. Esa prenda bien conocida, el sagún de lana, ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué? Porque los romanos la impusieron como prenda obligatoria para sus legiones, en la reforma que lleva a cabo Mario.
De hecho, ahí está el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Es una palabra que viene del celtibérico sagún, por tanto un legado más de esta cultura. Evidentemente lo que tenemos es toda una zona de humedales que además me permite tener una gran riqueza ganadera, porque yo no me hace falta llevarme el ganado a 100 kilómetros a hacer trastermitancia, sino que simplemente cuando esas zonas húmedas en el verano se secan, tengo pasto. Es decir, potencia económica, potencia militar. Y esto lo que hace que el mundo celtibérico ponga en jaque al mundo romano durante más de 70 años. ¿no? 70 años que terminan con la conocida como Segunda Guerra Celtibérica o el final la Bellum Numantino. Los numantinos resisten durante 20 años de conflicto y 11 meses de asedio. Finalmente los numantinos, antes de querer ser esclavos de Roma, lo que deciden es suicidarse. ¿no? Es decir, mantienen su libertad, eso sí, en el más allá. Es cuando finaliza la ciudad, pero cuando comienza su mito. ¿no? ¿Qué hemos hecho al final? Pues comparar dos modelos. Un modelo que hemos visto, el de la cultura celtibérica, donde al asentarse al territorio de manera equilibrada y sostenible, ese modelo es bastante eficiente. Evidentemente sesgado por el mundo romano, que viene con una ideología distinta, con una gran potencia que transforma el paisaje. El problema es que cuando ese paisaje está transformado, cuando el modelo entra en crisis, quien lo paga son sus gentes, que no van a tener los recursos suficientes para habitar el territorio. Por tanto, el territorio se abandona. Bien, de este modo, solo he querido mostrar un poco, que hagamos una reflexión sobre los retos que nos esperan en el futuro. ¿no? Si sabemos, o si hemos visto que hubo gentes que hace más de 2 milenios se pudieron asentar al territorio de manera equilibrada y sostenible, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Que tenemos los recursos y tenemos la tecnología necesaria. Por tanto, vemos que el presente quizás necesite de las viejas claves del pasado y que estas viejas claves nos permitan generar nuevos modelos para asociarnos al medio de una manera armoniosa y que esos nuevos modelos quizás sean el mejor legado que les vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Pues nada más y muchísimas gracias.